y listo. Bueno, entonces, muy buenas tardes. Hoy veremos cómo realizar piedras, cómo realizar texturas de piedras y cómo vamos a manejar y a manipular toda la parte del suelo. Cambiar color, convertirlos en montañas o en diferentes elementos dentro del espacio. ¿Listo? Bueno, entonces, técnicamente ya tenemos nuestro árbol, ¿cierto? Aquí colocamos una sombra, la clase pasada, y en ese espacio pues colocamos ya nuestro objeto sobre este elemento. Aquí tenemos todavía que hacer un par de ajustes de iluminación con respecto a ese árbol para que no se vea tan montado. Y al suelo, pues ya lo tenemos ahí claro que ese va a ser nuestra parte frontal del suelo. Por acá teníamos una copia de ese mismo suelo, ¿cierto? Sin sombras ni nada, solamente esta copia. Con estos elementos que tenemos así, es que vamos a empezar a trabajar y a cambiar los colores. Entonces, este objeto lo voy a duplicar de nuevo. Entonces le podemos decir Control J para duplicar, recuerden. Control J o, si no, lo arrastramos a capa nueva, la capa que vamos a duplicar. Y se duplica la capa. ¿Listo? Entonces ahí queda nuestro duplicado ya hecho. Acá hay uno. Acá está el otro, el que estábamos duplicando, y acá tenemos el que tiene las hojas. ¿Listo? Entonces, si esto lo queremos convertir en montaña y ya lo tenemos de esta forma plano, pues simplemente tenemos que decirle Control T, ¿cierto? Entonces, Control T y empezamos a aplastar el objeto. ¿Lo aplastamos para qué? Para empezar a generar una mancha mucho más uniforme e información que tenga ya que ver con la forma de la montaña. Como ya lo tenemos aquí, con el cuadro transformador, el Control T, le vamos a decir clic derecho y deformar. ¿Listo? Y aquí en deformar vamos a sacar pues una retícula de las que venían por defecto. Esta que viene por defecto, ¿por qué? Porque nos permite modular de forma mucho más amplia todo lo que es este objeto, apretarlo, ¿cierto? Cerrarlo, sesgarlo, juntarlo, para que nos empiece a generar un elemento mucho más macizo. ¿Sí ven? Entonces ahí ya empezamos a tener un elemento más sólido, un elemento que nos permite poder modular estos elementos de tal forma que tengamos mejores resultados con respecto a lo que es una montaña. ¿Cómo es una montaña? Lógicamente, pues de este objeto no voy a sacar toda la montaña, igual que del árbol. Del árbol no hicimos todo el objeto a la primera, ¿cierto? Si no hicimos fue una parte. Entonces aquí lo que podemos hacer es duplicar el objeto, Control J, lo arrastramos, Control T para el cuadro transformador, clic derecho y voltear, ¿cierto? Oprimimos Enter y a lo que oprimimos Enter ya tenemos el objeto volteado. Listo, ya tenemos un objeto volteado, ya tenemos una forma de montaña y aquí es donde empezamos a unificar capas. Vamos a ver esta capa apagada, mientras tanto la del piso, y prendo y apago estas dos capas que son las únicas que tengo prendidas en todo mi espacio. Las selecciono, entonces me paro en una, oprimo Shift y me paro en la siguiente capa para seleccionarlas las dos y le digo Control E o unificar. ¿Sí ven? Ahí ya quedó un solo objeto. Entonces de esta forma vamos generando esas montañas y vamos creando estos objetos. Ahí simplemente oprimí Control T de nuevo y cerré el objeto. ¿Sí? Estaba más ancho, lo voy cerrando. Control T, deformar. Una retícula de 3×3 más o menos. Y empezamos a cerrar. Entonces aquí ya empezamos. Una pregunta, profe. Cuénteme, Santiago. Eso también se puede hacer con la herramienta de transformar y ya para hacer reflejo. Sí, claro.
Ahí, eso es lo que estamos haciendo, con transformar y le estamos dando el reflejo para que nos genere el otro lado de la montaña. ¿Sí ven? Ahí lo estoy deformando ya y miren el cambio que ha tenido ese objeto. Todo el cambio que adquirió ya, Sí, ¿cierto? mucho. Aquí tenemos nuestro piso, vamos a dejar, sí, esta montaña va a quedar aquí detrás de ese piso, del que teníamos ahorita, ¿cierto? Y esas montañas las va uno colocando allá, en el fondo. ¿Listo? Entonces vamos colocando montañas, vamos colocando elementos, y lo único que hacemos es duplicarlo, control J, y seguimos colocando por acá otra montaña, esta ya la podemos agrandar, o reducir, dependiendo del tamaño o el punto donde vaya a quedar colocada. ¿Listo? Ahora, quiero cambiarle el color a estas montañas, ¿cierto? No todas las montañas son de ese mismo verde pasto, o no son de ese mismo tono, sino tienen diferentes tonos, a veces más oscuros, a veces son tierra, a veces son de diferentes elementos, ¿cierto? No siempre es el mismo elemento del que estamos hablando. Entonces, cuando tenemos este objeto ya colocado acá, vamos a ir a imagen, ajustes, tono y saturación, o el atajo de teclado, control U. ¿Listo? Con control U abriríamos tono y saturación, que es este cuadro que me sale aquí a continuación. Y acá simplemente le decimos colorear. Activamos colorear, ¿cierto? Aquí activamos colorear, ¿cierto? Activo o desactivado. Y aquí en tono vamos a buscar el color que queremos. Entonces pueden ser más oscuras, más claras o de cafés, ¿cierto? Entonces podemos dejarla de un verde mucho más oscuro o un tono mucho más saturado. Entonces podemos tener verdes, verdes bastante fuertes y verdes muy oscuros, hacia los tonos más oscuros. Verdes muy saturados, ¿sí ven la diferencia? Entonces, tenemos un verde más cargado de amarillo, se va volviendo ocre, se va volviendo café, ¿sí ven? Entonces, por aquí podemos tener un color, ¿cierto? Ni Eso tan está café, chévere. ni tan verde, un intermedio. Entonces, 56 más 50 menos 39, ¿cierto? Si necesitan copiar colores, lo pueden hacer así. Ahí simplemente es que vean estos valores que yo estoy colocando acá. Y si teníamos un verde medianamente parecido, ahí ya va quedando ese mismo tono, más o menos. ¿Cierto? Hablo por aquí, un poquito más verde, saturarlo un poco más hacia los grises para que quede más oscuro y la luminosidad más baja para que me quede una montaña relativamente oscura. Quito el previsualizar, así era antes, así es ahora, ¿cierto? Y ahí voy marcando esa diferencia. ¿Cierto? O sea, cuando se quiere pues, agregar ese verde clarito que tenía antes. Sí, claro, cuando tenemos mucha iluminación, vamos a generar ese tipo de verdes mucho más elevados, mucho más vibrantes. Cuando tenemos menos iluminación, pues ahí ya empezamos a tener elementos que tendrían un tono mucho más bajo o tonos mucho más oscuros, pero pues todo yendo hacia los elementos dependiendo de el color que tenga el objeto realmente, ¿cierto? Entonces, igual acá solamente tenemos el color, porque todavía nos falta algo que se llaman la perspectiva de atmósfera, que eso lo vamos a ver cuando coloquemos el cielo, que nos toca hacer un ajuste total de todo el objeto. Como vamos por partes, solamente estamos construyendo elementos. Tenemos nuestra otra montaña. ¿Cuántas capas quedan? Señor. ¿Cuántas capas pueden haber ella pues en el sistema? Todas las que usted quiera realmente. El límite O sea que de se puede hacer Photoshop está... mucho. Sí, yo puedo hacer todas las capas que quiera. El tema está en que el sistema operativo aguante la cantidad de capas. ¿Sí ven este numerito que me sale acá abajo?
aquí. ¿Sí ven ahí donde estoy moviendo el mouse? Este numerito que me sale a mí abajo dice que mi documento, No, no sé si profe. lo alcanzan a ver, ¿no? Aquí abajo en la parte inferior izquierda, Ah, ahí parte inferior ya, sí, izquierda sí, donde sí, sale el... ahora sí, sino que estaba tapándolo. Sí. Ah, ok. Ese objeto, ese número que aparece Sí, ahí me dice que mi documento pesa 10.7 megas, pero que se está consumiendo 126 megas de memoria, ¿cierto? Entre más capas tenga, entre más elementos tenga, mayor cantidad sí. de esa memoria voy a ocupar. Entonces, eso ya también depende de la cantidad de memoria que tenga el computador que me permita manipular. Photoshop tienes un máximo de haceres grupos, ¿cierto? Así como estoy haciendo acá, que como el árbol, por ejemplo. El árbol que lo metimos entre un grupo, ese árbol que lo metimos entre un grupo, ¿cierto? Entre esa carpeta, digamos que esto yo lo puedo meter dentro de otro grupo y lo puedo meter dentro de otro grupo. El máximo son como 5 grupos, una cosa así, 5 o 6 grupos, que me permite subagrupar. Ya después de ese límite ya no me deja, pero la cantidad de capas sí es ilimitada. La cantidad de capas ya es al número, a la cantidad de memoria que tenga el computador. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, Listo, gracias, profe. vamos a apagar otra vez aquí el árbol y tenemos entonces nuestras montañas. Esas montañas pues les vamos cambiando el color. Entonces, de nuevo, imagen, ajustes, tono y saturación. Colorear. Aquí tenemos el gotero, ¿cierto? Podemos tomar referencia de algunos elementos que tengamos en el espacio con ese gotero cuando estamos en la misma capa, ¿listo? O cuando tenemos solo tono. En esos casos, pues ahí nos empieza a generar esas coloraciones. Aquí sabíamos que íbamos solamente oscureciendo y vamos generando mayor cantidad de verde para generar las montañas. Entonces acá ya estamos ahí como igualando colores. No los vamos a dar totalmente iguales, va a dejar un poco más verdosa esa montaña de allá atrás, ¿cierto? Control T para esa montaña de atrás. Pero Voltear quería más horizontal, oscura. correcto, ¿cierto? Entonces la estoy volteando hacia el otro lado para que me quede mirando del lado contrario. Y sigo colocando montañas y las sigo reduciendo. Entonces con esas montañas y con esos Eso es para que haya más y para equilibrio, que ¿cierto? tenga profundidad de campo, ¿cierto? Entonces lo voy reduciendo, lo puedo reducir al alto, Ok. lo agrando por acá y empiezo a generar montañas mucho más planas. Vamos a coger esta montaña aquí enfrente y la vamos a reducir un montón en cuanto al alto. No la quiero tan alta porque no me interesa que sea tan, que me cubra tanta sección o tanta porción del espacio de trabajo. Entonces vamos colocando estas montañas y estas las podemos ir oscureciendo un poquito para irlas diferenciando sin llegar al negro, ¿cierto? Ahí lo mismo, ajustes, tono y saturación y seguimos oscureciendo esos objetos. ¿Listo? Sigo colocando montañas, por acá, por aquí está también, vamos a reducirla un poco en alto. ¿Listo? Entonces aquí sigo colocando montañas. Vamos a mezclar estas dos montañas de tal forma que nos quede un objeto mucho más uniforme, mucho más interesante. Eso, por ahí. ¿Sí? Entonces de esa forma empezamos a cambiar la forma de estas montañas. Control J, Control T, clic derecho, voltear horizontal, no vertical, solamente horizontal, y vamos cambiando esas formas. Vamos generando nuevas montañas o nuevos elementos dentro del aspecto del objeto que estamos creando. ¿Sí ven? Aquí ya voy pegando todas y voy generando ese sistema montañoso. Voy generando todos esos objetos que van teniendo estos elementos. Acá lo voy a cerrar un poco.
Vamos a decirle deformar de pronto y vamos a estirar algunas. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos teniendo otros elementos montañosos pues mucho más interesantes. Los podemos voltear. Los podemos modular, mover, reducir, ¿cierto? Y ahí ya vamos teniendo como todo ese aspecto y todos esos elementos que son necesarios dentro de ese paisaje. Volvemos y prendemos nuestro árbol y ahí ya empezamos a tener todo ese entorno, ¿cierto? Empezamos a tener todo ese espacio que necesitamos dentro de ese objeto. Vamos a ponerle un poco más de verde a esta montaña. Voy a dejarlo un poco más verdosa, como por acá. Listo. Estaba muy seca con relación al resto del paisaje. ¿Listo? Entonces ahí ya empezamos a tener esas montañas. ¿Listo? Empezamos a tener ese entorno, empezamos a tener todos esos elementos que ya enriquecen mucho nuestro paisaje, toda nuestra composición que estamos teniendo en este caso. Ahora, estos elementos y pues todos estos objetos que estamos colocando, siempre tenemos que buscar un equilibrio y cómo generar pues, una composición. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ir viendo cómo mover estos elementos, cómo distribuirlos entre el espacio que estamos utilizando para poderlos generar como un elemento y como una composición de todo en este caso. Ahí estoy moviendo el piso inicial, lo estoy ladeando un poco, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a obtener algo mucho más interesante, algo ya mucho más enriquecido en cuanto a la imagen, en cuanto a los objetos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Listo. Entonces, le decimos guardar aquí. Ya tenemos nuestro objeto principal, que vendría a ser todo el paisaje. Vamos a crear las montañas. Entonces, para crear las montañas, vamos a decirle archivo nuevo. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir un archivo nuevo y vamos a colocarle un tamaño en específico. En este momento vamos a decirle que tenga 20 centímetros. Este sí vamos a trabajarlo en centímetros por 20 centímetros. ¿Todas aquellas de que no eran las montañas, profe? Sí, O sea, que estas esas son no las eran montañas. las montañas. Vamos a hacer, son piedras. Esto que hicimos ya son las montañas. Ah, okay. Ahora vamos a colocarle texturas y hacer texturas para colocarles a estas montañas también. O sea, no todas las montañas son verdes o no todo el paisaje que yo quiera hacer va a ser verde completamente. Por el contrario, puede tener muchos colores, puede tener diversas formas. Entonces, en ese caso, ahí es donde empezamos a ver cómo modularlos y cómo combinarlos, ¿cierto? Entonces, para allá vamos. Vuelvo y repito, archivo nuevo. Vamos a crear un archivo nuevo en centímetros. Vamos a decirle que tenga 20 centímetros por 20 centímetros. Vamos a decirle que tenga 150 píxeles por pulgada. ¿Listo? 150, ¿listo? Entonces va a quedar 20 centímetros por 20 centímetros, va a quedar completamente cuadrado a 150 píxeles por pulgada. Color RGB, 8 bits, fondo blanco. ¿Listo? Y le decimos OK. Ya en este archivo nuevo, en este objeto nuevo, vamos a trabajar todo lo que es nuestra textura. Primer paso, vamos a ir a filtro. Bueno, nos vamos a percatar que aquí en los colores tengamos negro y blanco, ¿cierto? Que estén los dos colores, frontal y fondo, básicos. Negro y blanco en la barra de herramientas. En la barra de herramientas que estén los dos colores principales. Negro y blanco. Vamos a ir a filtro y vamos a decirle interpretar. Vamos a ir a interpretar y dentro de interpretar vamos a buscar nubes
de diferencia. ¿Listo? Y agregamos esas nubes de diferencia. Procuren mantener esos tamaños que les dije. 20 centímetros por 20 centímetros a 150 píxeles por pulgada. ¿Para qué? Para que nos mantenga una resolución determinada en este objeto que estamos creando acá, en esta textura que estamos creando. Eso solamente es para hacer las montañas, ¿no? O sea, pues 250 píxeles y 20 por 20 es solamente para hacer las montañas. Las montañas, vuelvo y repito, ya están creadas. Estamos haciendo es la textura. Ya vamos para las montañas. O sea, para completar las montañas y ya les digo cómo hacer el resto. Esta como es la textura, la estamos trabajando a este tamaño. Este objeto que estamos creando acá, después lo vamos a pasar aquí, a nuestro dibujo. Por ahora estamos en este archivo nuevo que acabamos de crear para generar esa textura. ¿Listo? Entonces, filtro, vuelvo y repito. Interpretar nubes de diferencia. Colores negro, blanco. Y le decimos OK. ¿Listo? Interpretar nubes de diferencia. Aquí con las nubes de diferencia ya tenemos la información con la que vamos a crear la textura. Entonces, paso a continuación. Vamos a ir aquí, donde están las capas. Vamos a encontrar un apartado que se llama canales. ¿Cierto? Entonces aquí los canales son los que me informan o los que me van a permitir modular o crear algo que se llaman canales alfa. Y los canales alfa lo que hacen es que me permiten modificar y crear elementos para generar texturas o generar desplazamientos dentro de Photoshop. ¿Listo? Entonces, dentro de ese canal alfa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí a nuestra capa normal, Capa normal, tenemos aquí esa capa, está bloqueada en este momento. Le vamos a decir Control A, ¿cierto? Control A para seleccionar todo, nos sale todo el elemento punteado. Control C para pegar, para copiar, copiar. Vengo aquí a canales y le voy a decir nuevo, canal nuevo. ¿Listo? Entonces los canales funcionan igual que las capas. Va a tener la caniquita, nuevo canal, máscaras o convertir en selección. Cuando le digo nuevo, me aparece uno que se llama alfa 1 y me aparece totalmente en negro. ¿Sí ven? Ese espacio lo tengo aquí reservado para lo que acabo de copiar. Entonces ya le dije control C allá afuera, ahora le voy a decir control V aquí adentro y pego el canal. ¿Cierto? O sea, estoy pegando esta misma información que tengo acá de RGB, rojo, verde y azul, en un canal que se llama alfa 1. ¿Listo? Vuelvo y prendo mi RGB normal. Voy aquí a mi capa normal, ¿cierto? Ya confirmo que esté parado acá en mi capa. Está totalmente bloqueada, no puedo hacerle absolutamente nada a este objeto. Y vengo aquí y voy a filtro. Y vamos a buscar filtro, efectos de iluminación. Entonces, filtro, interpretar, efectos de iluminación. Activamos efectos de iluminación, es un poco pesado, por eso vamos a tener aquí el objeto. Diferencia de perfil incrustado, el documento default. Tiene un perfil de color incrustado. Le decimos OK, listo. Entonces, nos aparece esto que tenemos aquí en pantalla, un esquema de iluminación. Ese esquema de iluminación, como podemos ver, es un óvalo. Ese óvalo y otro óvalo en el interior hacia uno de los lados. Esto me está indicando que este objeto está teniendo una iluminación justamente en este punto. ¿Qué tengo que hacer? Unificar toda la iluminación. Entonces voy a coger ese óvalo de uno de los costados para convertirlo en círculo. Entonces hago un clic sostenido y arrastro mucho hasta que se ilumine toda la escena. ¿Sí ven? Hagan de cuenta que es como si tuviésemos una luz puntual
que estamos colocando sobre el objeto. Ahora yo lo que estoy haciendo es extender esa luz sobre todo el objeto para iluminarlo en general. ¿Sí ven? Ya tengo una iluminación pareja y ya puedo volver a ver mi textura. Ahora, vamos a agregarle volumen a esta textura. Vamos a ir aquí a la parte derecha de la pantalla donde está todo este menú y vamos a buscar algo que se llama textura. Y dentro de textura vamos a activar uno que se llama alfa 1. ¿Se acuerdan? El que acabamos de crear, alfa 1, es este. Creamos alfa 1, lo activamos y le vamos a decir que nos agregue altura. ¿Sí ven lo que empieza a suceder? Empieza a generar volumen. ¿Todos ven ese efecto ahí? Así como si era como rocosa. Literalmente, sí, eso es lo que estamos haciendo. Lo podemos hacer en negativo, ¿cierto? O sea, cóncavo o hueco, o en positivo. De tal forma que las vemos hacia afuera o hacia adentro. ¿Listo? Bueno, entonces, creamos esa textura. Ya empezamos a generar esa información texturizada de esto. Para eso necesitamos todos esos pasos para crear esta textura. Ya la creamos, ya la modificamos, entonces aquí en altura, donde activamos textura, alfa 1, altura, ¿cierto? Donde ya modificamos eso, aquí ya vamos a decirle OK entonces. No vamos a mover nada más. ¿Por qué? Porque en este caso solamente necesitamos generar la textura. No vamos a cambiar iluminaciones porque esto también satura un poco el procesador, entonces se nos puede complicar un poco el trabajo o se nos vuelve muy lento. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro elemento de textura con el cual vamos a trabajar. ¿Sí? Quedamos con la textura creada y esta textura la vamos a arrastrar, la cogemos y la colocamos aquí en nuestro espacio de trabajo. Listo. La podemos redimensionar un poco, vamos a dejarla un poco más pequeña, por acá. Podemos cambiarle la dirección, ¿cierto? Voltearla, subirla, bajarla. Y de esa forma podemos ir generando nuestras piedras o nuestros otros demás elementos. ¿Cómo los vamos a hacer? Entonces, voy a tener aquí mi textura apagada un segundo y voy a tomar la herramienta lazo. ¿Listo? Tomo la herramienta lazo, creo una capa nueva, esto ya lo hemos hecho varias veces, crear capas nuevas, y voy a dibujar algo que parezca una roca, un perfil que parezca una roca, ¿cierto? Eso que estoy dibujando ahí con ese lazo. ¿Listo? Ya creé esa forma. Perdón, aquí voy a borrar esto y lo voy a crear de nuevo. Cuando activemos la herramienta lazo, tengan en cuenta aquí en la parte superior que el desvanecer esté en 0 píxeles, ¿cierto? Aquí arriba. Desvanecer 0 píxeles. Si no, nos queda difuminado el lazo. ¿Listo? Y vuelvo y genero mi piedra aquí en esta parte. Listo. Y le aplico un color de relleno. Entonces tomo la herramienta. Si están recortando, Bote de profe. pintura. No, es la herramienta para recortar, sí, pero la estoy utilizando para dibujar un objeto, una silueta. Y la puse en una capa nueva, transparente. ¿Sí ve que aquí estoy en una capa nueva, transparente, sin ninguna información? Y cuando le digo rellenar, pues simplemente me aplica ese color sobre ese objeto, sobre esa selección. ¿Sí ve? Eso es todo lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una selección para generar una silueta. Y esta va a ser mi piedra. Uy, perdón. Esta va a ser mi piedra. Yo la puedo mover, la puedo colocar aquí arriba, aquí abajo, por aquí enfrente, o puedo hacer varias. Pero ¿qué voy a hacer con esa piedra? Entonces vamos a hacer algo que se llama una máscara de recorte. O un power clip o un clip de máscara, mejor dicho. Prendo la textura que ya teníamos, ¿cierto? La voy a colocar aquí en la piedra y la voy a pasar
encima de la capa de la piedra. Entonces la cojo y la arrastro acá encima. Bien, si prendo y apago, mi piedra está ahí detrás. ¿Qué voy a hacer? Paso a continuación. Esto es muy importante. Me voy a parar en medio de las dos capas. ¿Sí ven? Estas dos que estoy prendiendo y apagando. 15 y 16. Capa 15 y 16. Me paro en medio de ellas, acá en esta línea que las divide. Oprimo la tecla Alt y cuando oprimo la tecla Alt me aparece este iconito, me aparece este cursor, que es un cuadrado con una flecha hacia abajo. Mantengo oprimido Alt y hago clic. Y coloco esta capa dentro de ese objeto. ¿Sí ven? Entonces, ahí ya coloqué ese elemento o la textura dentro de esa roca que me acabo de inventar o dentro de ese dibujo que acabo de crear. Aquí simplemente voy a mover la textura de la piedra a ver dónde se acomoda para poder generar la roca que estoy haciendo. ¿Sí ven? Ahí ya selecciono los dos elementos, capa y textura, aquí en capas, y la colocamos en cualquier sitio. ¿Listo? Entonces, estos objetos los podemos ir duplicando. Control J, completico, toda la piedra. Entonces, a medida que yo voy cambiando la forma de este objeto, ¿cierto? Lo mismo con la herramienta lazo, le puedo ir agregando partes, formas. Ahorita en un momentico me puede explicar otra vez, profe. Es que se me fue el internet. Y ya ahorita vuelvo y explico todo tranquilo. ¿Listo? Y vuelvo y prendo acá mi textura y la vamos moviendo. Entonces aquí ya voy teniendo otra roca, ¿cierto? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es crear las rocas. Crear estos objetos dentro de todo este espacio. Vamos aquí a voltearlo. A ver cómo se comporta, si se ve mejor para este lado. Podemos voltear un poco. Y por ahora solo estamos colocando texturas y objetos. Todavía no estamos integrando nada. ¿Listo? Entonces aquí ya empezamos a tener igual piedras, pasto y montañas. ¿Listo? Y le decimos guardar. Listo.